Bueno, y venimos repasando juntos los compromisos que tiene Argentina, ¿no? Tanto en moneda extranjera como en pesos, y nos vamos a meter en ese análisis justamente con Leo Piazza. Él es analista económico y asesor porque elaboró un informe justamente acerca de cómo es la composición de la deuda y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo pensando, Leo, te saludo, buen día, en los compromisos que tiene Argentina, ¿no? De aquí a enero del próximo año. Buen, ¿Cómo estás? buen día, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por llamar. Sí, Bien, bueno, sí. nosotros estamos viendo que el gobierno está haciendo una rotación de cambio de deuda de Banco Central al Tesoro, eso nos parece que va en el sentido correcto. De todo modo, le da un desafío fuertísimo al manejo de las cuentas fiscales, porque a partir de ahora el Tesoro es el que se va a encargar de pagar la deuda y de alguna manera si mantiene el superávit fiscal primario y financiero, evidentemente va a poder honrar sus deudas. Nosotros Ujú. lo que analizamos fue el perfil de la deuda, para ver cuánto a la deuda del Tesoro es en pesos y en dólares y a ver cómo evolucionó. Nosotros nos encontramos que en el 2019 la deuda en dólares tenía un peso de un 75%, hoy tiene un peso de un 57%. Ahora, vos podrías decir que ese cambio de perfil, en el 2021 con el canje también ayudó a cambiar el perfil de la deuda. Bueno, eso tiene algunas connotaciones. La primera connotación es que nadie le quiere prestar en dólar al Estado. Ujú. Segundo, es que el cambio de perfil no quiere decir que vos cambiaste por un tema de mejoramiento, sino o porque te creen más o tenés más confianza, porque la deuda sigue estando en el 80% del PBI, la total. Entonces, con lo cual, a partir de ahora hay que seguir de cerca este indicador de deuda porque en realidad genera la confianza con el mercado, ¿no? Claro, 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 Leo. Y además pensando en esto que vos decías, ¿no? Que un poco el sostenimiento de la situación, como lo remarcaste en varias ocasiones, tiene que ver con el superávit. ¿Qué va a pasar con el próximo dato que va a tener el gobierno? Bueno, yo creo que ahí está la madre de todas las batallas, porque, a ver, vos, Rocío, para generar confianza en el mercado y para que te vuelvan a prestar y para que tu riesgo país baje, no solamente tenés que decir que vas a hacer las cosas bien, sino tenés que hacerlas. Y evidentemente Argentina está en un plafón internacional que el decirlo y hacerlo no es que de un día para el otro la confianza vuelve. Ujú. Hoy en el superávit fiscal vemos que de alguna manera hay dos ingresos que en realidad son regresivos para la actividad económica, uno como el impuesto país y el otro como las retenciones al agro, que en Sí. realidad la está sufriendo muchísimo el sector agroexportador, con lo cual ahí nosotros lo que vemos que para sostener en el segundo semestre un superávit fiscal primario y financiero sostenible en el tiempo, ahí va a requerir muchísima cirugía, digamos, de la ley base de la aplicación para de alguna forma compensar fundamentalmente la baja de impuestos país que ya el gobierno se comprometió en bajarla en 10 puntos y el 100% a fin de año, y las retenciones del agro posponerlo para el año siguiente. ¿Qué quiero decir en conclusión? Yo creo que la del impuesto país, la baja, lo puede compensar con los impuestos a la ganancia, bueno, los impuestos estos que de alguna manera impuesto a la ganancia de cuarta categoría me refiero, más bienes personales. Ahora, el problema me parece que lo vemos más en el 2025, porque de alguna forma el ajuste fiscal va a seguir estando, con lo cual ahí hay que tener mucho cuidado de la contención social y a cómo impacta esto en la actividad económica, ¿no? Claro, ¿cómo ves el tema de tarifas, Leo? Porque se viene hablando justamente de esto que vos decís, ¿no? También, digo, como parte del superávit, ¿en qué puede recortar el gobierno? Bueno, en parte es, ¿no? En la compensación que tiene que hacer, ¿no? A través de los subsidios a las tarifas. Pero algunos se preguntan si es un buen momento este, ¿no? Para hacerlo, teniendo en cuenta el impacto que genera en los usuarios sumado al transporte, ¿no? Que todavía no sabemos qué va a pasar con el boleto integrado el próximo mes. Es buen punto el que traes, porque nosotros ahora conocimos la inflación, y vos fíjate que la inflación que fue el 4 que bajó, nosotros vemos un indicador que nos preocupa. Uno, que la inflación núcleo subió. Está bien, vos me podés decir del Definí, Leo, la 3,7 al... inflación núcleo, que por La qué inflación nos núcleo, preocupa que suba justamente. porque la inflación núcleo es la inflación core, que nosotros llamamos que la que no está relacionado ni con los regulados ni con los estacionales. O sea, es la inflación que los actores económicos
ante aumentos de la demanda, tratan de ajustar precios por anticipado, como en algún momento ocurría anteriormente. Esta inflación es muy clave para saber dónde está parada los empresarios frente a las expectativas de inflación que el gobierno viene de alguna forma trabajando. En los regulados, ¿qué vimos? Que bajó del 8%, y ahí me meto en el tema que vos trajiste, de los regulados, de los subsidios, sí. ese tiene un efecto palanca. El gobierno necesita eso, de alguna forma sacarle subsidio para bajar el gasto público por las cuentas fiscales, pero de todo modo tiene un impacto social muy fuerte en los sectores más desprotegidos de la economía. Ese indicador bajó del 8 al 4. Entonces, vos me podrías decir, che, qué bueno que bajó. En realidad yo te diría que el análisis es al revés. El análisis es que el gobierno está mirando el ajuste de tarifas de tal manera que traslada la quita de subsidios para que la inflación no se le escape del 4. No sé si me explico. Con lo cual, está tratando de hacer pragmatismo con el aumento de tarifa para que la inflación no se le corra. A ver, Leo, algo que habíamos conversado alguna vez, ¿no? Que según cómo vienen los números, terminan decidiendo si se termina haciendo esa corrección o no. Tal cual, porque en realidad es la inflación de los precios regulados la que hoy está dando el indicador si la inflación sube o no a nivel nacional. Vos fijate que el mes pasado que la inflación dio el 4,6, la de los regulados fue el 8,1. Y en este mes que dio 4, la de los regulados fue el 4,3. Entonces, vos fijate el impacto que tienen los regulados en el índice de inflación. Y ahí está lo que yo te hablo de cuentas fiscales, el manejo de cuentas fiscales. El gobierno tiene que hacer un trabajo muy, te diría, quirúrgico en este tema de aumentos o de regulación de tarifa para quita de subsidio, porque pega directamente en los sectores más desprotegidos de la economía o en los sectores de bajos ingresos, ¿no? Volviendo al tema de la deuda, Argentina tiene compromisos este año, ¿no? Con el FMI algunos, otros con acreedores, ¿no? Bonos, demás. La situación de las reservas ¿es esta la peor desde la era Milei, teniendo en cuenta, ¿no?, que había asumido con una muy mala situación? Digo, todavía no volvió a ese punto, ¿no? Yo te diría que él asumió con más o menos 10.000 millones de dólares, llegó a empatarlas o a neutralizarlas y hoy está en menos 4, menos 5.000 millones de dólares. Hoy para el cálculo de las reservas netas reservas líquidas hay varios análisis que hacer porque ahí están los BOPREAL que vencen, de acá tenemos vencimiento este año y tenés vencimiento el año que viene, cosa que vos no lo tenías antes. El tema de la reserva es yo te diría el diario, la hoja de ruta del programa es el dato más flojo que tiene el gobierno, porque evidentemente no logra recuperar reservas por varias situaciones. Punto 1, por el cepo, y punto 2, porque todavía no hay un flujo de dólares que haga que de alguna manera pueda engrosar esas reservas. Yo creo que ahí, con el tema de vencimiento, yo no vemos problemas de pago. Yo creo que con el fiscal acumulado ya los intereses los tiene reservados, también una parte de capital que le vence en enero también la tiene. Yo te diría que en el mediano corto plazo no lo vemos. No te olvides que en el medio tenemos algo muy importante, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que ahí ya hay relaciones, o sea, informalmente ya hay papers trabajando de un lado y del otro. Yo creo que eso puede ayudar a mejorar, de alguna forma, a destrabar algún lío que pueda haber en los próximos vencimientos, pensando más allá del segundo semestre del 2025, y que podría traer algún aire de respiro al mercado que genere algún índice de confianza que pueda, de alguna manera, hacer que el riesgo país baje. Porque lo que tenemos que mirar hoy, para que Argentina entre en el mercado voluntario financiero a tasas más o menos razonables y que el mercado le crea, es que ese riesgo país vaya por lo menos a 1.000 puntos, ¿no? Claro, Leo. ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Crees que va por ese lado, por el sostenimiento del superávit? ¿Te parece? Algunos analistas, yo escuchaba, decían,
no hay que ser tan inflexible con justamente siempre no poder dar la foto del superávit, sino que en la cuenta total de tu primer año de gestión te dé superávit y no mes a mes teniendo en cuenta no algunas cuestiones estacionales. ¿Vos creés que esto es así, que si tiene un mal dato de todas formas no lo va a correr justamente de, bueno, lo que significa, ¿no? También estar en un proceso de ajuste, incluso con la participación, ¿no?, de muchos sectores y un poco esa confianza, ¿no?, o ese aval también que tienen que tener para poder llevarlo a cabo? Yo creo que el terrible ajuste que hizo motosierra, licuadora y lo que pueda poner en la mesa produjo que tiene un stock de superávit fiscal primario y secundario muy importante. Entonces, cuando vos ves el seguimiento, es correcto lo que decís, ya no tenés que ver el mes a mes. Por ejemplo, el último mes vos tuviste déficit financiero. ¿Por qué? Porque pagaste deuda. Y eso no movió el perímetro. Pero ¿por qué no? Porque vos tenías un stock de superávit que te lo pudiste absorber. O sea, cuando vos ves el mes a mes y te da negativo, pero todavía absorbés superávit acumulado, en realidad no es problema. Ahora, obviamente, si vos vas viendo mes a mes una caída, un déficit, es para preocuparse. Pero el mes anterior es el ejemplo. Vos tuviste superávit fiscal primario y financiero durante los 4 meses. El mes anterior tuviste déficit financiero por el pago de la deuda porque se hizo cargo el Tesoro. Y eso no movió el amperímetro en el mercado y tampoco fue un indicador de tensión. Hay que mirar los dos de alguna manera, pero yo creo que el gobierno en este semestre, con la ley bases y con de alguna manera algún atisbo de recuperación de la economía que viene a cámara lenta para mejorar el IVA y algunos otros impuestos, yo creo que podremos estar en presencia de un superávit fiscal primario y financiero, te diría, hasta acumulado y Claro. intermensual, con lo cual eso es muy bueno, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de la inflación? Nos recién hacías un párrafo, bueno, sobre los últimos datos. En septiembre se proyecta, lo hace, ¿no?, el gobierno nacional, o tiene la ambición de llegar a un 2%. Sería un número muy bajo, Leo, ¿no? Digo, lamentablemente Sí, para nosotros en relación a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo ves esa proyección que realizan? no, Una ambición, diría, más que una proyección. yo no lo veo. A ver, no lo veo por dos motivos, te voy a decir. Uno, porque la núcleo no está bajando. Y la núcleo es la que te da el termómetro de los empresarios, que todavía hay un olor a que expectativas inflacionarias, hay un ajuste de precio, ¿entendés? Entonces todavía no está ese 3,7 que de alguna forma 3,8 no está bajando. No lo vemos. Eso tiene muchos componentes de expectativas positivas, digo bien. Y el otro, el tema de los regulados. Los regulados porque vos de alguna forma tenés todavía un atraso tarifario muy fuerte, con lo cual vos tenés que eliminar subsidios para mantener el superávit fiscal en las cuentas fiscales, con lo cual creo que la inflación entró en un terreno que nosotros lo veíamos antes, que si la actividad económica no crece en una V corta, que no va a crecer obviamente por un montón de motivos, yo creo que la inflación se va a estabilizar entre el 3 y el 4%, nosotros creemos. Y te digo más, esa estabilización de la inflación en el 3-4%, si bien es buena desde el punto de vista que venimos del 25, sigue siendo alta, sigue siendo una inflación Y sí, alta. y además, Leo, más allá de que sea alta, ¿no?, estancarse en ese nivel, no es lo que espera el gobierno para avanzar con el otro tema, que es el del cepo. ¿Cómo se va a dar entonces eso? Si no se va a poder estancar al nivel que espera el gobierno, ¿va a tener que cambiar esa parte de su programa económico? Bueno, ahí yo creo que estamos viendo dos cosas, una la que dice el gobierno y otra la que está haciendo. Yo creo que el gobierno para levantar el cepo está buscando fondos frescos para levantarlo de shock. Eso para mí es una sensación que yo tengo, por eso Caputo en conferencia que hay está buscando repo o está buscando de alguna forma que el Fondo Monetario le dé ingresos fondos frescos para salir de shock. El gobierno le Y gustaría Leo, salir perdón, del ¿se shock. puede tomar deuda con este nivel de interés que se tendría? Porque algunos Bueno, dicen, con este número que te da el riesgo país,
O sea, es una locura. Y el riesgo país, yo escuchaba a un economista, a ver qué pensás vos, que decía, el riesgo país no te va a bajar si no sacás el cepo igual, a un nivel que te lleve el interés a una cifra razonable. Por eso digo que el gobierno quiere levantar el cepo de shock y no puede, lo está haciendo gradualmente. El hecho de que lo haga gradualmente, que saque regulaciones todos los días como lo está haciendo, eso te lleva un tiempo. Y ese es el termómetro del riesgo país. Y ese es otro indicador que el gobierno no tiene pensado en el corto plazo levantar el cepo, porque sabe que tiene reservas netas negativas. Entonces, cuando vos ves que el gobierno está levantando el cepo gradualmente, cuando vos ves que el gobierno no consigue fondo fresco y no le baja el riesgo país, vos indirectamente estás pensando que el cepo se va a levantar gradualmente. Yo no te estoy diciendo que está bien ni que está mal. Yo te estoy diciendo que el ministro de Economía es audaz cuando vende reservas del Banco Central para contener el dólar informal que lo está logrando, o los dólares financieros, y baja la brecha. Y es precavido para levantar el cepo, porque levantar el cepo con reservas netas negativas, y todavía esta situación todavía no... El run, sí. Claro, sería un colapso total. Con lo cual nosotros vemos que el gobierno por ahora se siente cómodo en esta situación. Pero la actividad económica evidentemente va a arrancar como está arrancando a cámara lenta, ¿no? Leo, un placer como siempre escucharte. Gracias por darnos tu análisis y este informe tan interesante que lo pueden buscar, ¿no?, en tu consultora. ¿Cómo no? Gracias.